Valuación de acciones. Título de renta variable. ¿Qué son títulos de renta variable? Vamos a decir que son aquellos títulos cuyo valor y rendimiento no son predecibles. A diferencia de los anteriores eran predecibles en una buena medida, ¿no es cierto? Estos no son predecibles por cuanto están sujetos tanto al desempeño económico de los entes participantes como a factores de distinta naturaleza que afectan el mercado de largo plazo. ¿Qué queremos decir? El valor de las acciones, vamos a llamarlo título de renta variable, son acciones. Vamos a suponer en un primer momento que son acciones. ¿De qué depende el valor de una acción? El valor de una acción va a depender, por una primera parte, lo que le esté pasando a esa empresa, lo que le esté pasando a ese sector. ¿Es cierto? Entonces, no es predecible. ¿Por qué no es predecible? Porque hay años buenos y hay años malos. ¿Okay? Empresas de turismo hoy, llámese Hoteles Meliá, pongamos por caso, llámese cualquier cadena de hoteles o cualquier línea aérea que venía dando beneficio creciente o beneficio muy parejo todos los años. Venía a sus accionistas, venía ofreciéndoles beneficios que estaban en el orden del 15% anual, pongamos por caso. Es una cantidad razonable. O sea, es una tasa de beneficio relativamente razonable. 15% todos los años eran los dividendos que percibían los accionistas de las líneas aéreas. Y de repente llega la pandemia y esto que era 15% bajó al 2% o se puso negativo. Y lo mismo en los hoteles, ¿no es cierto? Entonces, no dependen, o sea, están sujetos, lo que queremos decir, los resultados van a estar sujetos al desempeño económico de los entes que están participando aquí. ¿Okay? También van a estar dependiendo de cómo el mercado ve a la empresa. Porque no necesariamente es el desempeño de la empresa, no es lo único, sino también el qué pasa con el mercado. Si el mercado aprecia que la empresa está bien, ¿no es cierto? Que esas acciones están bien, las acciones van aumentando. Pero si el mercado, puede haber una cierta contradicción entre lo que diga el mercado y los resultados de la empresa. ¿De acuerdo? En todo caso, los resultados no son de carácter predecible. Tipos de renta variable. Vamos a considerar dos tipos de renta variable. Los títulos accionarios, que son a los cuales nos vamos a referir hoy, y los llamados derivados financieros, que va a ocupar nuestra atención en los primeros, o sea, desde el inicio de nuestra clase, prácticamente del mes de enero. Okay, vamos a hablar de derivados financieros. Hicimos un adelanto la semana pasada cuando estuvimos hablando de los futuros. ¿No es cierto? Pero, hoy vamos a dedicarnos a títulos accionarios, fundamentalmente. Ambos son de renta variable. Títulos accionarios, entonces, ¿qué son? Como concepto. Denominamos así aquellos valores cuya rentabilidad depende del desempeño económico de la corporación, compañía o empresa de que se trate, y de la apreciación que tenga de ella el mercado a través de las cotizaciones que se realicen en la correspondiente bolsa de valores. Está dependiendo de dos elementos. Uno, su desempeño, que es algo interno de la empresa, cómo se desempeña. Y la otra, cómo lo ve el mercado en ese momento. ¿Okay? Son dos elementos que afectan al valor de las acciones. También podemos decir con respecto a los títulos accionarios que una acción, por una parte, representa una fracción del valor de la empresa. Una acción es una cuota parte del valor de la empresa. Una acción
confiere a su tenedor, así sea una, confiere a su tenedor un voto en la asamblea de accionistas. ¿Okay? A lo mejor un voto no hace porque son 25.000 acciones y un voto no pesa. Pero le confiere a su tenedor ese voto. ¿De acuerdo? Se considera de renta variable porque no tienen un retorno fijo. ¿No? ¿Sí? Los dividendos de una empresa, por más, vamos a llamarlo, bien conceptuada que esté, no siempre va a ser el mismo. ¿Okay? El retorno no es un retorno fijo, el retorno puede caer. Nosotros veíamos la semana pasada algo en el mercado de aluminio, donde hay empresas, oye, empresas gigantes a nivel internacional, pero esas empresas, si los comportamientos de los precios de la materia prima o del commodity que manejan, como es el aluminio, se comportaba de esa forma tan irregular, mire, los dividendos no van a ser una línea recta creciente. También van a estar sujetos a, en una buena medida, van a estar sujetos a esas variaciones de los precios. Clasificación de los títulos accionarios. Podemos muy rápidamente hablar de ellos. Comunes y preferidas, cosa que ya conocemos. Acciones comunes, acciones preferidas, eso lo conocen ustedes. ¿De acuerdo? Entonces, son dos tipos de acciones. Las acciones comunes le dan a su tenedor el derecho a voz y voto en una asamblea. Esa es la principal diferencia que con respecto a las preferidas. El tenedor de una acción preferida no tiene esa voz y ese voto en una asamblea. Él tendrá otra cosa, él cobrará dividendos primero que los accionistas comunes. ¿No así? En el caso de que haya que liquidar la empresa, él cobra primero que el accionista común. Pero no tiene ni voz ni voto en la asamblea, en el curso del desarrollo de la empresa. Pueden ser las acciones convertibles y no convertibles. Esto también es parecido, o sea, es la contraparte de lo que vimos con los bonos. Lo regular es que los bonos se conviertan en acciones, pero también las acciones pueden convertirse, las acciones preferidas pueden convertirse en bonos, ¿okay? Dependiendo de las preferencias, dependiendo de los gustos que tenga el tenedor de esa acción. ¿De acuerdo? Acciones cotizadas y no cotizadas. ¿A qué se refiere esto? Hay acciones de empresas que cotizan en la bolsa de valores. Hay empresas que cotizan en la bolsa de valores y hay otras empresas que no cotizan en la bolsa de valores. ¿Okay? Entonces, las empresas que cotizan en la bolsa de valores, podríamos decir que son las cotizadas. La Polar, por ejemplo, no cotiza en la bolsa de valores. Entonces, no son acciones cotizadas. No, la Polar no se mete en eso. La Polar tiene su grupo de accionistas y no cotiza en la bolsa de valores. Derechos que confieren los títulos accionarios. Todo tenedor de un título accionario tiene derecho al cobro de dividendos. Si los hay, por supuesto, pero tiene derecho al cobro de dividendos. Eso por una parte. Por la otra, tiene derecho a recibir la información del comportamiento de la empresa. Tiene una acción, tiene derecho a revisar estos estados financieros, que le lleguen los estados financieros de la empresa, que le lleguen toda la documentación de este tipo. ¿Okay? Cobro de dividendos, derecho a la información, voz y voto en la asamblea, en el caso de las acciones fijas. Tienen voz y voto en la asamblea. Libre derecho a la cesión. Los tenedores de acciones, ¿no así? Pueden cederla, tienen ese derecho a ceder la acción, cederla a otro señor, a quien quiera comprarla. Y además de eso, tienen derecho preferente ante nuevas emisiones de acciones. Tienen derecho preferente ante esa nueva emisión de acciones. ¿Okay? Veamos qué nos trae la próxima lámina. Nos habla del valor de una acción. Entonces, veamos esto y vamos a explicarlo. Y una vez explicado, creo que nos vamos a salir. O bueno, valor en libro, valor de una acción. Entonces, hay un valor en libro.
Hay un valor de mercado, el valor el valor de la cotización en la bolsa de valores. ¿Okay? Entonces, que no necesariamente son coincidentes. El valor en libro de una empresa no necesariamente coincide con el valor que le otorga el mercado en la bolsa de valores. Son valores, pueden estar cercanos, pero no necesariamente son coincidentes. ¿Ok? Y hay yo llamaría que hay un tercer valor, que es el valor financiero de la acción. Y le digo financiero porque resulta de algún cálculo que nosotros podamos hacer. Nosotros que trabajamos con algo llamado valor presente neto, que ustedes conocen, algo que tiene que ver con el valor del dinero en el tiempo. La contabilidad, cuando nos habla de valor en libro, es algo que está ahí, es algo que ocurrió hace años atrás cuando la empresa se fundó. La empresa se fundó y el valor de las acciones fueron de 2.000 bolívares por cada acción. Y eso fue hace 5 años, fue hace 10 años. Ese valor en libro de la acción está afectado por las utilidades y pérdidas que tuvo la empresa durante su vida útil. ¿No así? Entonces, se pueden mantener los 2.000, pueden ser ahora en lugar de los 2.000, pueden ser 2.500, pueden ser 3.000 o pueden ser 1.800. ¿Ok? Pero es un valor prácticamente estático. ¿Qué nos dice el valor financiero? El valor financiero nos dice, el valor financiero, el que yo llamo valor financiero, que no necesariamente es valor financiero, y le pongo aquí las interrogantes, ¿no es así? Pues en cuanto al título, este valor va a depender del valor presente neto de esa acción. ¿Okay? ¿Cuál es el valor presente neto? ¿Qué se espera de esa acción en los próximos años? ¿Cuáles van a ser los dividendos que va a pagar en los próximos años? ¿Y cuánto va a ser el valor? ¿Cómo se va a revalorizar o desvalorizar el valor de esta acción en el curso de los años, en el curso del tiempo? Y eso nos va a dar, cuando nosotros actualizamos esto y llegamos al valor presente neto, nos va a dar un cierto valor, oye, que pudiera bien llamarse valor financiero, pero no va a ser coincidente ni con el valor del libro ni con el valor de mercado. Hay un tercer valor. ¿No? ¿Sí? Y a lo mejor habrá 4 y 5 valores dependiendo del método que utilicemos para hallar ese valor o para estimar el valor en el tiempo de esa acción. ¿De acuerdo? Factores que afectan su valor. Yo termino mi exposición en este momento y comenzamos la próxima sesión, la comenzamos aquí mismo. ¿Sí?